Bienvenidos a Cuaderno de Gaia. En esta ocasión vamos a hablar de los lagartos y lagartijas ibéricos, o por lo menos de algunos de ellos, los más característicos. Pensar que las lagartijas son todas a veces muy parecidas y, claro, tenemos una visión muy fugaz de ellas, que las vemos así corriendo rápidamente entre una piedra y decimos, bueno, ¿qué hemos podido ver? ¿Qué lagartija será esta? Vamos a intentar, con unas réplicas que hemos traído y unos dibujos, aclarar un poco cuáles son las 4 o 5 especies más fáciles de ver cerca de una ciudad, un pueblo o en cualquier campiña. Eso es un lagarto celado, un macho de una de las especies más bonitas de la península. Realmente, para ver un lagarto celado tendríamos que ir al campo, pues a una zona de matorral mediterráneo, zonas de encinares, una zona esteparia. Por desgracia es una especie cada vez que se ve menos y que es más infrecuente, pero bueno, realmente observar un gran lagarto celado macho es un espectáculo que yo creo que deberíais de intentar por lo menos alguna vez. Para diferenciar los lagartos grandes, como por ejemplo este ocelado, nos tenemos que fijar en varios detalles. Por ejemplo, en el caso de un macho lagarto celado, vamos a ver un poco la anchura de la mandíbula, ya que los lagartos celados machos tienen una gran fortaleza y una gran fuerza a la hora de pelear entre ellos, y por eso han desarrollado una cabeza bastante más ancha que las hembras. Luego, por ejemplo, los ocelos, que están muy marcados en el macho, pero sin embargo la hembra menos. Lagartos y lagartijas también pasan por una fase juvenil. Eso no nos debe de confundir, porque muchas veces los jóvenes de grandes lagartos o incluso de pequeñas lagartijas cambian bastante la coloración a los adultos. Y a veces puede equivocarnos y decir, bueno, ¿esta qué especie es? Que en el caso, por ejemplo, del lagarto celado, como veis aquí, que es una cría que tengo en la mano, pues es un poquito diferente al adulto. Otra especie de lagarto muy interesante puede ser el verdinegro, que es una especie más pequeñita y vive en zonas más de montaña, con un color quizá más vivo, tiene unos colores azules en la garganta muy bonitos. Otras especies que podemos ver más fácilmente puede ser, por ejemplo, la lagartija común. Las lagartijas comunes viven en las ciudades, en las urbes, viven entre los muros, los edificios. Otra especie más común y que podemos encontrar en zonas así zonas áridas, zonas arenosas, es la lagartija colirroja, que es una lagartija muy rápida, adaptada a zonas secas. Se llama colirroja, aunque los adultos no tengan la cola roja, porque de jóvenes sí, de jóvenes tienen una librea preciosa, porque son rayados en blanco y negro como las cebras y con una cola completamente de color rojo intenso. Otras especies de lagartija, por ejemplo, que son más forestales y que quizá es más complicado de encontrar, son la lagartija colilarga, que tienen un bello color naranja los machos en la papara cuando están en celo, y es la típica lagartija que podemos ver entre las hojas de roble, entre los encinares, es muy común, muy abundante. Otra especie también muy singular y muy bonita es la lagartija cenicienta, que también es una especie ibérica típica, ¿no? Esta más bien vive en matorrales bajos, entre los tomillos. Es una especie muy tímida, pero es preciosa. Realmente cuando veis el dibujo de sus escamas y la forma que tiene, realmente es un animal bien bonito. Bueno, y aquí os he descrito un poco las especies más comunes en la península, las más fáciles de ver que podéis encontrar, pero no quiero obviar tampoco otras especies grandes, otras especies incluso no tan grandes o pequeñas, que viven en islas, viven en zonas de montaña, viven, por ejemplo, en hábitats en los que realmente no se las suele ver fácilmente, ¿no? También tenemos los lagartos de las islas, los grandes lagartos, ¿no? Como el lagarto gigante de la de Hierro, el de La Gomera, lagartos grandes que viven en el lagarto tizón, o lagartijas en Baleares. Hay muchas zonas donde podemos encontrar saurios muy interesantes. Cuando habéis visto una lagartija correr por el muro cerca de vuestra casa, ¿os habéis preguntado alguna vez, ¿será fácil identificar si esa lagartija es macho o hembra? Pues la verdad es que sí, sobre todo si la lagartija es adulta. Recordad que en los juveniles es muy complicado porque todavía no tienen el color que les caracteriza de adulto y es muy difícil de saber. Pero, por ejemplo, en el caso de la lagartija ibérica, por ejemplo, en esta réplica se puede ver claramente que es un macho. Y os voy a explicar por qué. ¿Veis toda la línea dorsal y la línea central que tiene en el lomo, cómo es punteada? Son ocelos pequeños que van, digamos, punteando todos los costados de la lagartija. Y la línea central, que corre todo su lomo, hasta la base de la cola, también es punteada, que en el caso de las hembras es algo muy diferente, como vamos a ver ahora. La lagartija ibérica hembra, lógicamente menos robusta que el macho, es más finita. Vamos a dibujar así un poco
lo que es el perfil. Tiene un barreado totalmente uniforme. Son líneas que parten hasta la cola y que tienen una cierta continuidad en la parte de la cola, pero en cualquier caso son rayas totalmente continuas. Algo parecido a lo que sería como si fuera una cebra. ¿Por qué la mayoría de las lagartijas hembras tienen estos diseños así, digamos, tan poco llamativos? Porque realmente estas rayas lo que hacen es camuflarlas para pasar desapercibidas. Pensar que las hembras no tienen por qué defender territorio ni pelearse con otros machos, y su función de alguna manera es pues el hecho de reproducirse, poner huevos e intentar que no se las coman los enemigos que tienen. Por eso las lagartijas hembras suelen ser mucho menos coloridas y con menos ocelos que los machos. Y ahora vamos a ver cómo hacer un pequeño nido para poner los huevos, que también es válido para otras especies de lagarto o de lagartija. Normalmente lo que hacen es, en un terreno húmedo, después de una lluvia en verano, bueno, más bien primavera-verano, un terreno está así un poco más húmedo, y lo que hacen es una sencilla galería, como veis, corta, con una pequeña cámara final, donde la hembra depositaría los huevos. De esos 14 o 15 huevos esféricos, no siempre van a nacer todos, pero la mayoría de los que nacen van a salir desenterrando. Pensar que este túnel luego está un poquito lleno de tierra suelta, que la hembra lo ha tapado para intentar camuflarlo ligeramente. Entonces, cuando salen las jóvenes crías de los huevos, no todas van a sobrevivir. Pensar que la mayoría van a ser predadas a los pocos días de su nacimiento, con lo cual adultos pueden llegar uno o dos como mucho. Esta capa de arena suelta que tapa la entrada será fácilmente removida por las crías cuando emerjan de los huevos. Así que nada, vamos al campo a ver si podemos encontrar a las crías o a los adultos de estas lagartijas y lagartos que hemos estado dibujando. He capturado un joven de lagartija ibérica. Aún no tiene los colores típicos del macho, que es un color en la garganta así anaranjado, por el lomo también tiene un color ligeramente asalmonado cuando entran en celo, pero bueno, ya por lo menos se puede ver por el tamaño y por la complexión de que dentro de poco va a lucir esos bellos colores. Las lagartijas comunes a comienzo de primavera, en abril, mayo, empiezan con el celo y a mediados de verano ponen los huevos. Tiene una biología muy interesante porque cada macho tiene un territorio más o menos de unas cuantas rocas que defiende y de alguna manera pues él está siempre en lo alto, en las zonas más visibles. El cortejo es bien breve, la verdad, porque realmente esos animales lo que hacen es intentar buscar el momento concreto en que la hembra esté ya receptiva, que voy a poner los huevos dentro de poco, y aparearse con ella. Entonces, digamos que cada grupo de rocas tiene su familia de lagartijas, que puede ser a lo mejor un macho y algún par de hembras y los jóvenes de alrededor. Los jóvenes son más o menos tolerados hasta cierto tamaño, pero también pueden caer en el riesgo de ser comidos por los adultos, porque de hecho las lagartijas jóvenes suelen ser un bocado predilecto para los adultos. Bueno, he capturado otra lagartija, parece también un macho, pero en este caso tiene una curiosa característica. Vamos a abrir. Voy a cogerla con mucho cuidado, para que no se asuste. Fijaos, esta es más grande que la anterior. Este es un ejemplar joven, pero prácticamente adulto, de lagartija ibérica. Como veis es macho por los colores del lomo, como os comenté tenía ese barreado, punteado de color negro, y luego en la parte ventral también podéis ver el color asalmonado que tiene. Es el color que cogen cuando entran en celo. También quería remarcar una cosa importante en esta lagartija. Fijaos en la cola, cómo cambia de color, de una manera muy brusca. A partir de este anillo de escamas, prácticamente ha perdido el color. ¿Por qué? Porque este animal, bien por accidente o bien porque un predador lo atacó, perdió la cola. Las lagartijas tienen una función muy curiosa, que es que pueden regenerar, en este caso, la cola. ¿Por qué?
Le sirve de reservorio de grasa para los malos tiempos y también como estabilizador. Me voy a despedir de vosotros hasta el próximo capítulo de Cuaderno de Gaia y vamos a soltar a este reptil aquí, que como veis se camufla muy bien entre los musgos y líquenes del granito.